Buenas noches. Mm, A continuación voy a exponer el trabajo final en compañía del compañero Cristian Herrera Romero. El docente en este caso es Hugo Alexander Balbín Espinal para la asignatura Diseño de Bases de Datos 2, Fundación Universitaria Católica del Norte. Como pueden observar, hicimos para el trabajo una introducción, una justificación, unos objetivos, donde incluyen pues los temas de la unidad 1, 2 y 3. Nos dieron este modelo entidad-relación. Nos preguntan que debemos identificar en este modelo entidad-relación a qué empresa o sector pertenece. Como lo pueden observar, el modelo entidad-relación pertenece al sector terciario, que también es considerado como sector de servicios. Dentro de este se clasifica el sector comercial, ya que no produce bienes, sino servicios para satisfacer las necesidades de alguna población. Aquí nos pidieron diseñar en SQL 4 consultas que involucren mínimo 3 tablas. Como pueden observar, aquí tengo mi programa, donde creamos la base de datos, trabajo final. Aquí en tablas creamos pues todas las tablas posibles de todo el diagrama entidad-relación que vemos acá, lo cual podemos observar que si vamos a ejecutar alguna de estas sentencias, podemos hacerlo tranquilamente, ¿sí? Si yo por ejemplo voy a ejecutar esta primera sentencia, aquí me va a traer la tabla vendedor y terminal. Claro está, aquí para que me puedan traer valores, debo de ingresar pues los datos en cada una de las tablas. Por ejemplo, aquí en abrir tabla, ingresamos pues los suficientes datos en cada uno de los campos para que nos pueda pues traer lo que estamos queriendo llamar aquí. Entonces acá nos trae de la tabla vendedor y terminal, nos traería el nombre del vendedor y la ciudad, ¿sí? De la tabla terminal. Aquí estamos uniendo estas dos tablas y estamos utilizando también la tabla de transacción, que serían 3. Listo. Como pueden observar en esta también, si la ejecutamos también pues nos va a dar consulta ejecutada correctamente, como vemos aquí. Claro está, resalto pues que a cada una de las tablas hay que ingresarle valores para que nos pueda pues para que podamos visualizar acá los resultados, ¿cierto? Consulta ejecutada correctamente, como pueden ver, aquí nos traería el nombre del empleado y la cantidad de querella en esta parte de acá, ¿sí? Haciendo un join entre estas dos tablas y utilizando la tabla histórico querella. Bueno, como podemos ver en la tabla histórico querella tenemos estas tanto user ID y querella ID. Estas dos están incluidas en histórico querella, por eso utilizamos esta para relacionar las otras dos. Aquí utilizamos esta tercera consulta, la ejecutamos, mira, consulta ejecutada correctamente, donde podemos mostrar el nombre del consumidor, el nombre del vendedor, utilizando también la tabla querella. Utilizando la tabla querella. En la anterior utilizamos fue la tabla histórico querella, ¿sí? Bueno, porque es útil la fragmentación horizontal y vertical. La fragmentación vertical con subdivisión de atributos en grupo
Es útil porque los fragmentos se obtienen proyectando la relación sobre cada grupo. Como podemos observar, esta es la tabla vendedor, ¿sí? Pero si vamos a hacer eh, una fragmentación vertical, aquí mira que cogimos toda esta tabla vendedor hasta la columna ciudad, y aquí volvemos y retomamos la clave primaria de la tabla vendedor, pero tomamos todas las columnas desde estado hasta activo, ¿sí? Entonces, acá la fragmentación vertical 1 está compuesta por estas, y la fragmentación vertical 2 está compuesta por estas. Acá, como pueden ver, dice FB1 se corrige, aquí es FB2, fragmentación vertical 2, que contiene estos nombres de estas columnas. Y aquí la fragmentación vertical 1. Bueno, con respecto a la fragmentación horizontal, como particionamiento en tuplas de una relación global en subconjuntos, esta es útil porque cada subconjunto puede obtener datos que tienen propiedades comunes, en donde se puede definir expresando cada fragmento como una operación de selección sobre la relación global. Entonces, volvemos y retomamos el mismo ejemplo, pero acá hacemos una partición horizontal, o sea, por tuplas, en las que cogemos en este caso los dos primeros renglones y luego los otros tres. Listo, entonces acá podemos observar que en la fragmentación horizontal 1 de esta tabla S, donde el activo es igual a 001A y 002B, entonces con esto ya acá hay una tupla y acá también. Entonces acá hicimos una fragmentación horizontal y esta también, donde contienen 003C, 004D y 005EE. 5E. Listo. Ahora en este punto 4, donde dice diseñar en UML 4 casos de uso que usted considere sean importantes, a continuación va a hablar mi compañero Cristian Herrera. Buenas noches. El día de hoy vamos a estar abordando el trabajo final de bases de datos. Este trabajo comprende temáticas relacionadas a UML, el diseño de bases de datos distribuidas y el diseño de bases de datos orientadas a objetos. Mi nombre es Cristian Herrera, estoy haciendo este trabajo en compañía de Charely Echeverry Rondón y voy a proceder a explicar los puntos 4, 5 y 6, los cuales fueron los que yo contribuí al trabajo a su desarrollo. Bueno, iniciamos entonces con el punto en el cual sugieren la construcción de unos casos de uso basados en este programa o en esta estructura, mejor en este esquema de bases de datos. Lo que proponemos para este caso es identificar un usuario administrador del sistema, quién sería la persona interesada en acceder a la información. Hemos decidido abordar la tabla de empleados y referirnos a un usuario administrador que tiene el interés de acceder a esta información y hacer básicamente 4 tipos de acciones sobre la información contenida en la tabla de empleado. Estos 4 casos de uso son los siguientes: consultar, crear, modificar y eliminar, lo que en el mercado se denomina un mantenimiento o un CRUD. Entonces vamos a ver cuál es la estructura del caso de uso y cómo está diseñado. En este caso vamos a abordar el caso de uso 01, consultar empleado. Aquí estamos viendo una pequeña plantilla basada en los estándares de UML, donde aparece la información sobre el realizador, un control de versionamiento, tenemos una pequeña tabla de contenido y tenemos los datos principales del caso de uso. Este es la consulta de empleado con caso de uso 001 y en la descripción hacemos referencia al propósito, el cual es consultar toda la información personal de un empleado de la compañía. Entonces aquí vemos un esquema sencillo que representa la interacción de nuestro usuario con el sistema a través de la acción de consulta de empleado. Dentro de este diseño del caso de uso tenemos entonces información adicional como son los actores, para este caso el usuario y el sistema de información,
las precondiciones, donde establecemos que el usuario con el cual se conecten desde el sistema de información a la base de datos debe estar autorizado para realizar las consultas, y tenemos la descripción de dos flujos, un flujo primario y un flujo alterno. El flujo primario describe el paso a paso del escenario ideal en el cual la acción deseada por el usuario es la que se consigue, y el flujo alterno es un flujo de excepción donde sucede una condición que no es la que está esperando el usuario. Entonces vamos a describir los pasos. El flujo primario. El caso de uso inicia cuando el usuario ingresa al sistema a consultar la información del empleado. El usuario ingresa al sistema el número de identificación del cliente. El sistema consulta en la base de datos la información correspondiente al usuario, indica un mensaje solicitando que se espere mientras se procesa la transacción, luego muestra la consulta en pantalla, genera un log de auditoría sobre la transacción realizada y el caso de uso termina. Ese es el escenario ideal del caso de uso de consulta empleado. El flujo alterno pasa a partir del punto 3, donde se está en espera ejecutando la transacción. Resulta en este caso que la información no se encuentra, entonces el sistema muestra un mensaje en pantalla indicando que la referencia citada no existe, y el flujo retorna al paso 2, donde el usuario puede ingresar una nueva identificación para hacer una nueva consulta. Este sería el flujo alterno, aquí terminaría. Entonces tenemos descritos flujo primario, flujo alterno, tenemos el diseño como tal del caso de uso a nivel gráfico, y tenemos una serie de datos que son información básica del caso de uso. Esto se replica tanto para consultar como crear, modificar empleado y eliminar. Vamos a ver, por ejemplo, modificar, donde hay una relación interesante a revisar en el diseño del caso de uso. Nuevamente estamos viendo la plantilla, estamos viendo la descripción básica, que se compone del nombre, el código. Si tuviéramos unos requisitos, un documento de requisitos, haríamos una trazabilidad del documento de requisitos hasta el documento de casos de uso para que quedaran, digamos, construidos de manera lineal. La descripción en este caso es: el propósito del caso de uso es modificar la información de un empleado en la base de datos de la compañía. Y aquí tenemos una relación interesante entre el caso de uso 003, que es modificar empleado, y el caso de uso 001, donde el caso de uso 001 tiene una relación de include con el caso 003 de modificar empleado. Siempre que se va a modificar un empleado, se debe pasar necesariamente por una consulta, donde el sistema va a revisar que esa identificación con la cual se pretende recuperar la información del cliente para modificarlo, esa identificación exista, ese empleado exista en la base de datos. Tenemos el diseño del usuario que interactúa con el sistema, y dentro tenemos la relación entre los casos de uso, es una relación de include. Siempre que se va a modificar, se debe hacer una consulta para validar que ese cliente exista. Nuevamente tenemos la descripción del actor, usuario, y de los actores, usuario y sistema de información. Tenemos las precondiciones, donde indicamos que el usuario a la conexión de base de datos debe tener acceso para hacer este tipo de consultas, y tenemos nuevamente una descripción del flujo primario y una descripción del flujo alterno. El flujo primario indica cuáles son la serie de pasos que realiza el sistema y el usuario para finalmente terminar en la actualización o modificación del cliente, de la información del cliente. Y el flujo alterno nos indica desde el paso 2.1, cuando el sistema está consultando, si no lo encuentra, el mensaje que enseña y a dónde retorna del flujo primario. Esta construcción del caso de uso modificar empleado tiene una forma muy similar a la de eliminar, porque en ambos casos debe haber una consulta, hay una relación include donde se debe consultar que exista el empleado. Todos estos conceptos de la constructora, hasta diseño de la plantilla, está fundamentado en la metodología UML o en la forma de diagramación UML. Y aquí estamos entonces viendo una relación de tipo include entre dos casos de uso. Vamos a avanzar entonces en el punto 5, donde sugieren o donde plantean la inquietud cómo sería construida esta base de datos bajo un esquema orientado a objetos. Entonces, para ejemplarizar en este caso lo que haríamos, vamos a tomar 4 tablas que reúnen un set de datos que son similares. Voy a narrar lo que está en el documento. Si esta base de datos se fuese a construir bajo un esquema orientado a objetos, la tarea a realizar sería identificar cuáles grupos de tablas están más directamente relacionados entre sí por la naturaleza de su información.
Para ejemplarizar tomaremos las tablas empleado, comerciante, consumidor y vendedor. Todas ellas comportan un conjunto de datos que son comunes: nombre, dirección, estado, zip code, es decir, la información básica de cualquier persona. Todos estos atributos que son comunes a una persona, indiferente de su rol, pueden ser agrupados en una nueva tabla, la cual podría denominarse persona. Ahora, para dar realmente una funcionalidad orientada a objetos, apelaremos a la propiedad de la herencia y por medio de esta se establece una herencia de la tabla persona hacia las tablas empleado, comerciante y consumidor. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Vemos un esquema donde existe la tabla persona. Esta tabla persona reúne los campos que son fundamentales y básicos para cualquier individuo, como son el nombre, el zip code, el teléfono, el estado, la dirección, y tenemos una relación de herencia de las demás tablas, como son consumidor, empleado, vendedor y comerciante, quienes todos en cualquiera de esos casos también tendrían esa información básica y la heredarían desde persona. Con esto pues nos ahorramos y ganamos. En reusabilidad ganamos muchísimo, porque entonces la tabla persona puede ser utilizada para futuros esquemas, para futuras aplicaciones o para futuras bases de datos, de donde podríamos tomar esa información básica. En la mantenibilidad también ganamos bastante, porque el día que necesitemos modificar la tabla personas para añadir nuevos campos de información o restarle campos de información o cambiar los atributos de los campos, solamente tendríamos que modificar una única tabla, que sería la tabla persona, en vez de tener que acceder a cada una de las tablas por independiente para modificarlas. Y en extensibilidad, pues a partir de la herencia podemos no solamente decir que esta tabla persona puede beneficiar tablas como las de comerciante, vendedor y demás, sino que otro tipo de esquemas donde requieran ese tipo de información también podrían servirle. Bueno, vamos a abordar ahora el punto número 6, donde plantean cómo llevar el esquema propuesto a un esquema distribuido. Entonces, nuevamente, nosotros proponemos hacerlo de una forma ejemplarizada y tomamos algún set de tablas específicos para enseñar cuál sería nuestra propuesta. Para ejemplarizar este punto, supondremos que la compañía dueña de la información tiene dos sedes, Bogotá y Medellín. Esta última ha reportado un crecimiento excepcional durante el último año y deciden desde el área administrativa, en conjunto con TI, descentralizar la información y adoptar un esquema de bases de datos distribuidos. Supondremos también que la atención de querellas se realiza en estas dos ciudades de manera paralela. Entonces, las necesidades que planteamos para el ejemplo son administrar el registro de querellas por sede centralizada y administrar el conjunto de empleados, comerciantes, vendedores y consumidores por sede centralizada. Para hacer esto, entonces, vamos a manejar los conceptos de fragmentación horizontal y fragmentación horizontal derivada. En la fragmentación horizontal vamos a construir dos nuevas tablas, que será Terminal Medellín y Terminal Bogotá, haciendo una subselección de la tabla terminal por el campo Medellín y por el campo Bogotá. Luego, en la fragmentación horizontal derivada diremos que traeremos la tabla querellas Medellín y querellas Bogotá, haciendo una subselección de la información contenida en querellas que corresponda a la terminal de Medellín y en la siguiente tabla que corresponda a la terminal de Bogotá. Esto nos da un esquema de fragmentación horizontal derivada, donde obtenemos al final una tabla de querellas con información única de Bogotá y otra de querellas con información única de Medellín, cruzados a través de la tabla terminal. Hacemos el mismo ejercicio con la tabla de empleados, a partir de un campo que, aunque no se visualiza en el esquema, pues no están todos los campos vistos de la tabla empleado, así que nosotros asumimos que habría básicamente un campo de ciudad que sería pues obligatorio en la información del empleado, y decimos que se va a hacer una subselección a través de la ciudad, tanto para Bogotá como para Medellín, y esto se replicaría para las demás tablas como comerciante, vendedor y consumidor. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos al final? Al final tendríamos un esquema donde por sitio, Bogotá y Medellín respectivamente, tendríamos las tablas querellas, empleado, consumidor, vendedor y comerciante, discriminados por sede, haciendo así una distribución de la información por dos puntos distintos o dos sitios de interés, donde se podría administrar la información de manera descentralizada. Esto es, en conclusión, nuestro trabajo. ¿Qué resaltamos una vez finalizado este ejercicio y habiendo conocido estos modelos o nuevos esquemas de bases de datos? Que hay muchísimas herramientas y muchísimos esquemas a partir de los cuales la administración de bases de datos puede apoyarse y puede hacer propuestas
y puede garantizar la sostenibilidad y la disponibilidad de la información, y que cada uno de estos esquemas tendrán que ser evaluados a razón de las distintas características y necesidades de las empresas que vayan a implementar un modelo de bases de datos y un sistema de bases de datos. Lo siguiente es que es evidente que en la era de la informática o la era de la información, las bases de datos son el corazón de toda la era, entendiendo que la información está almacenada allí y que los sistemas de información no son otra cosa que brindar la oportunidad de acceder a información de manera inmediata y oportuna y almacenarla de manera segura. Entonces resaltamos en esta conclusión la importancia de las bases de datos en toda la era de la tecnología y la informática. Bueno, esto ha sido todo de lo construido en este trabajo. Muchísimas gracias. Feliz noche.